Durante un tiempo prolongado, los medios han convivido con una historia que parece no tener fin, un espectáculo que combina lo judicial, lo mediático, lo sentimental e incluso lo casi surrealista, protagonizado por Rocío Carrasco, su hija Rocío Flores, y el omnipresente Fidel Albiac, conocido por algunos como el enigmático Fidel y por otros simplemente como ese hombre. Cuando parece que todo ha sido contado, de repente emerge un nuevo capítulo que vuelve a poner a España entera en alerta, arrancando exclamaciones de asombro y sorpresa. Esta vez, el terremoto proviene directamente de la propia Rocío Flores, quien ha roto su habitual silencio de forma inesperada, lanzando una bomba informativa que ha dejado a una gran parte del país con el café a medio tragar. Rocío Flores, con una mirada entre decidida y cansada de tanto mutismo mediático selectivo, ha revelado un secreto que, según ella, cuestiona la imagen de víctima que su madre ha proyectado durante años. La joven, que en múltiples ocasiones ya había dejado claro que su relación con su madre es, como mínimo, tóxica, ha decidido dejar de callar y compartir con el público lo que describe como la verdad que todos deberían conocer, pero que nadie ha querido contar hasta ahora. Lo que muchos esperaban que fuera una anécdota menor, quizás una queja sobre que Fidel no saca la basura o que Rocío Carrasco no sabe cocinar sin quemar algo, ha resultado ser algo mucho más profundo y oscuro. Según Rocío Flores, la verdadera cara de Fidel Albiac dista mucho de la imagen que se mostró en los documentales cargados de lágrimas que dieron la vuelta a España. No entiendo cómo la gente no lo ve, comenzó diciendo con una mezcla de frustración y resignación que solo puede tener alguien que lleva años guardando secretos por miedo a las consecuencias. Fidel no es ese ser amable, comprensivo y zen que aparece cuidadosamente editado en los vídeos. No, Fidel es un estratega, un manipulador que ha sabido manejar la opinión pública como si fuera un jugador de ajedrez, y todos nosotros, las piezas en su tablero. A partir de ese momento, las palabras de Rocío salieron como una ráfaga imparable. Explicó que la influencia de Fidel sobre su madre es mucho más profunda y oscura de lo que se ha insinuado públicamente. Habló de una relación enfermiza basada en el control absoluto, el aislamiento y cómo supuestamente Fidel fue apartando poco a poco a todas las personas que podían hacer sombra en la vida de Rocío Carrasco. Mencionó lo ocurrido con su abuela, su tío Amador, sus primas, todo siguiendo un patrón claro. Fidel no soportaba a nadie que tuviera más protagonismo que él en la vida de su madre, paso a paso, los fue borrando de su entorno. El público, como era de esperarse, se dividió casi al instante. En cuestión de minutos, las redes sociales se partieron entre quienes daban total credibilidad a Rocío y aquellos que, fieles a la narrativa de la docuserie, la tildaban de oportunista, manipulada por su padre o incluso de cargar con una maldad hereditaria. Pero el testimonio no quedó ahí. En un momento especialmente emotivo y difícil para quienes no toleran el drama, Rocío relató una escena de su infancia en la que fue testigo de una discusión entre su madre y Fidel. No se trataba de gritos ni de explosiones, sino de un tipo de violencia silenciosa y devastadora. Frases cortas y afiladas que dejaban sentir que valía menos que nada. Me decía cosas como, sin mí no eres nadie, o a ver si aprendes a pensar por ti misma algún día, explicó con la voz quebrada. Yo era una niña y ya sabía que aquello no era normal. El momento más doloroso del relato llegó cuando Rocío contó cómo, bajo la influencia de Fidel, su madre empezó a tratarla como si fuera un enemigo, mirándola como si no la conociera, como si quisiera borrar de su vida todo lo que ella representaba, acusándola de ser como su padre. Aquí es necesario hacer una pausa, no solo para asimilar, sino porque esas palabras no son simplemente impactantes, son potencialmente devastadoras. No estamos hablando de una disputa por un objeto o una herencia mal repartida, sino de una ruptura profunda y emocional de una familia, una hija que se siente abandonada emocionalmente por una madre que se presenta como víctima absoluta. Se trata de secretos familiares que podrían cambiar la percepción pública de una de las figuras más mediáticas de los últimos años. Como si esto no fuera suficiente, Rocío Flores fue aún más allá. Reveló que en los momentos más difíciles de su adolescencia su madre llegó a decirle que su existencia era un constante recordatorio de todo lo que quería olvidar. Me lo dijo una vez en la cocina, mientras preparaba una ensalada. Yo tenía 14 años, y no sé qué fue más frío, si la lechuga o sus palabras, recordó con tristeza. Más allá del drama personal, lo que ha provocado conmoción es el retrato de Fidel como una figura oscura, calculadora, con una enorme habilidad para influir y manipular. Algunos usuarios en Internet, con el típico humor negro español, han bromeado que si Netflix no hace una serie de esto, están perdiendo una mina de oro. Otros han creado memes comparándolo con Rasputín o con el maquiavélico Littlefinger de Juego de Tronos. La historia tiene todos los ingredientes para enganchar: poder,
traición, aislamiento, narrativa emocional y una audiencia cautiva como si se tratara del último episodio de una telenovela venezolana. Pero también hay quienes piden prudencia. Por más estremecedor que sea el testimonio de Rocío Flores, hay que recordar que esta es solo una versión, una voz, una perspectiva. Y aunque nadie puede negar el derecho de la joven a contar su verdad, algunos expertos en psicología familiar han advertido sobre los riesgos de exponer conflictos tan íntimos en los medios. Son heridas abiertas que no se cerrarán en un plató, comentó una terapeuta en televisión, y añadió que cada nueva declaración solo añade más sal a esas heridas. La sal, sin embargo, vende, y eso nadie lo puede negar. En cuestión de horas, las palabras de Rocío Flores se convirtieron en tendencia, tema obligado en programas del Corazón, análisis profundos y tertulias. Algunos colaboradores se mostraron horrorizados, mientras que otros esperaban ansiosos un contraataque de Rocío Carrasco, porque si algo ha enseñado esta saga es que siempre hay una continuación, una segunda parte, una tercera, una docuserie y probablemente hasta una película protagonizada por alguna estrella de renombre. Por su parte, Fidel Albiac, fiel a su estilo, ha elegido el silencio, ese silencio denso y cargado de significado que algunos interpretan como estrategia y otros como desdén. Rocío Carrasco tampoco ha respondido públicamente, aunque fuentes cercanas aseguran que está descompuesta pero firme, y que prepara una nueva entrega de su docuserie para rebatir punto por punto las palabras de su hija, con dramatización y música triste de fondo. Mientras tanto, Antonio David, el padre ausente pero omnipresente en esta historia, ha dejado claro que lo contado hasta ahora es solo la punta del iceberg. No se sabe si era una advertencia o una amenaza, pero ciertamente suena tan novelesco como el resto del culebrón. A esto se suma que ya hay revistas preparando portadas con titulares como El secreto más oscuro de Fidel, acompañadas de fotografías que lo muestran aún más misterioso. El circo mediático, por lo tanto, parece que seguirá girando durante mucho tiempo. Lo que ha revelado Rocío Flores no solo ha sacudido los cimientos de una familia marcada por el dolor y la controversia, sino que ha reabierto heridas que muchos creían ya cicatrizadas o enterradas bajo capas de silencio y olvido. Estas nuevas confesiones han removido conciencias y emociones a tal nivel que se ha hecho evidente para todos los que siguen este culebrón que, en realidad, nadie posee la exclusividad de la verdad en este drama familiar. Cada protagonista de esta historia lleva consigo su propia versión, su propio dolor acumulado a lo largo de los años, y sobre todo, un relato teñido por la subjetividad de sus experiencias. Esto implica que no hay una única realidad inamovible, sino múltiples verdades paralelas que conviven, se cruzan, se contradicen y en muchos casos, se confrontan con una intensidad desgarradora. Resulta profundamente trágico comprender que, más allá de lo que se diga en los platós, de las tertulias televisivas y de los titulares sensacionalistas, lo verdaderamente irreversible es lo que se ha roto para siempre en la intimidad de ese hogar. Lo que se perdió, y quizás nunca podrá ser reparado, es la confianza, el amor filial, los lazos de afecto que deberían unir a una madre con su hija y que, en esta familia, parecen haberse deshecho en mil pedazos, incapaces de recomponerse. Es en esa dimensión privada, lejos del foco de las cámaras, donde se encuentran las heridas más profundas, las que ningún micrófono puede curar y que ni siquiera el tiempo parece capaz de sanar. La tragedia humana detrás de esta disputa familiar queda entonces eclipsada por el espectáculo público que la rodea. Porque no podemos olvidar que, más allá de este conflicto personal, existe una industria del entretenimiento que ha sabido aprovechar cada lágrima, cada palabra dolida y cada silencio incómodo para convertirlos en un producto consumible y rentable. Esta maquinaria mediática funciona con una precisión casi quirúrgica. Transforma el sufrimiento y la vulnerabilidad humana en contenido para audiencias ávidas de drama, escándalo y emociones intensas. La privacidad, ese bien tan escaso y valioso, se diluye bajo la luz cegadora de los focos y la vorágine de las cámaras, donde cada gesto, cada mirada y cada suspiro se analiza, se interpreta y se expone sin filtro. Mientras existan espectadores dispuestos a devorar cada nuevo episodio y mientras los medios sigan alimentando el apetito por lo privado convertido en público, este espectáculo, tan complejo como imparable, seguirá adelante, porque como dice aquella conocida canción, el show debe continuar. En un giro que no sorprende pero se añade más leña al fuego, Rocío Flores insinuó que, si la situación sigue desarrollándose en estos términos, está considerando seriamente la posibilidad de plasmar todo lo vivido en un libro. Pero lejos de ser un acto de revancha o daño, esta iniciativa estaría motivada por el deseo de contar su verdad de manera completa, sin filtros, sin ediciones, y con la honestidad brutal que solo la palabra escrita puede ofrecer.
Este proyecto literario se perfila como un relato íntimo, crudo y sincero, donde Rocío pretende narrar no solo lo que vivió, sino también lo que decidió callar durante años, las cargas que tuvo que soportar en silencio y los momentos que marcaron su vida para siempre. Aunque todavía no hay una fecha oficial para el lanzamiento de este manuscrito, la noticia ya ha generado una fuerte expectativa en el mundo editorial, con varias editoriales mostrando un interés palpable en hacerse con los derechos. Incluso, entre bromas y comentarios en redes sociales, se ha especulado sobre si este libro incluirá detalles inéditos y anecdóticos, como imágenes de Fidel Albiac comiéndose un yogur sin cuchara o episodios domésticos como las discusiones por el control remoto de la televisión protagonizadas por Rocío Carrasco. Porque en esta historia, por muy solemne o dolorosa que sea, cualquier detalle, por insignificante que parezca, tiene el potencial de convertirse en el próximo titular de impacto, en la nueva joya del periodismo de entretenimiento. Por todo ello, conviene estar atentos, porque la saga Carrasco Flores Albiac está muy lejos de haber llegado a su desenlace definitivo. Y si algo ha demostrado esta historia es que cada vez que pensamos que ya lo hemos visto todo, que no queda más que contar, aparece un nuevo capítulo, más intenso, más oscuro y más revelador que el anterior. Esa frase que Rocío Flores dejó caer, suspendida en el aire como una daga a punto de caer, ha plantado una semilla poderosa que promete germinar en forma de un auténtico tsunami editorial y mediático. Esta familia ha demostrado, aunque no precisamente para orgullo propio, que sus trapos sucios no solo no se lavan en casa, sino que se exhiben con una descarada exhibición en prime time, vendiendo cada secreto, cada rencor y cada cicatriz al mejor postor, con un público que no parece querer mirar hacia otro lado. Según lo que Rocío relata, él tenía un control absoluto sobre la interpretación de los acontecimientos, incluso sobre aquellos que ella misma experimentaba de manera directa. Cuando ella expresaba que algo le había causado dolor, él no solo desacreditaba esa sensación, sino que la corregía de inmediato, insistiendo en que no se trataba de dolor sino de frustración o confusión. Era como si le negaran el derecho más básico, sentir a su manera. Sus emociones debían pasar primero por un filtro impuesto por él antes de que ella pudiera siquiera validar lo que estaba experimentando. Esta forma de manipulación tan sutil y compleja alcanzaba un nivel tan extremo que se extendía hasta lo que Rocío denomina la administración del recuerdo, es decir, la manera en que debía rememorar y reconstruir su propio pasado. Con el paso del tiempo, Rocío comenzó a darse cuenta de que muchos de los hechos que ella creía haber vivido tal cual, en realidad habían sido alterados, reescritos para hacerla dudar de su propia memoria, sembrándole la idea de que estaba loca por recordar de forma diferente. Sin embargo, cuando con los años empezó a conversar con otras personas que también conocían esos sucesos, comprobó que su memoria era fiel, que no era una invención, sino una verdad que alguien había intentado modificar para su beneficio. Lo que Rocío describe no es simplemente la historia de un vínculo difícil entre madre e hija, sino la manifestación de un gaslighting sistemático, un método de manipulación psicológica tan afinado que parecía salido de un manual de control emocional. En este juego, no podías confiar ni en tus propios sentimientos porque, cada vez que intentabas validar una emoción, alguien aparecía para desmentirla, para decirte que lo que sentías no era real, que era una invención de tu mente, una exageración, un producto de tu imaginación. Incluso en los momentos donde se suponía que debía haber intimidad y confianza, esa sombra de duda se cernía como una amenaza constante. Rocío recuerda con nitidez una noche en la que lloró sola en su habitación, y al día siguiente, sin que ella hubiera contado nada, Fidel se acercó y le dijo con frialdad: «Debes aprender a llorar con dignidad. Si vas a romperte, hazlo al menos sin hacer ruido». No sabía cómo lo había descubierto, pero él siempre lo sabía, como si tuviera ojos y oídos en cada rincón de la casa. Esa vigilancia permanente convertía su día a día en una especie de gran hermano emocional, sin nominaciones ni expulsiones, pero con condenas silenciosas e invisibles. Rocío aprendió a evitar el contacto visual, a controlar su respiración, a fingir felicidad en los domingos, porque cualquier desviación de ese guión preestablecido se pagaba caro. Te castigaban con el silencio, la exclusión, el olvido por días enteros. Según Rocío, la indiferencia era el castigo más cruel, mucho peor que un grito o un reproche abierto. No se te gritaba porque eso sería demasiado escandaloso, simplemente te ignoraban como si hubieras dejado de existir. Para una niña, esa ausencia afectiva era una lenta agonía emocional, una muerte en vida. Todo esto se mantenía oculto tras una fachada perfectamente controlada. Las pocas fotos familiares que circulaban eran escogidas meticulosamente, y las apariciones públicas eran ensayadas al detalle. Rocío recuerda cómo antes de asistir a cualquier evento, Fidel organizaba un pequeño ensayo con la familia para preparar respuestas ante posibles preguntas incómodas.
Era como una rueda de prensa privada, pero sin periodistas, solo ellos y él marcando el tono y el ritmo de lo que debían decir. Con el tiempo, ese control no disminuyó, sino que se volvió más sutil y sofisticado. Cuando Rocío creció y comenzó a afirmar su propia voz, se dio cuenta de que ya no hacía falta que le indicaran con palabras qué hacer. Bastaba con una mirada, un gesto, un silencio para que comprendiera perfectamente qué se esperaba de ella. Había sido tan bien adiestrada que el mensaje llegaba sin necesidad de pronunciarse. Quizás esta fue la parte más desgarradora de su relato. No solo fue una niña en conflicto con su madre, sino una adolescente moldeada bajo una lógica emocional distorsionada, donde el amor se condicionaba, la atención era una moneda que había que ganar y la familia se organizaba como una jerarquía rígida, donde el afecto solo se concedía si cumplías criterios ambiguos y arbitrarios. Ese entrenamiento emocional al que se refería Rocío no tenía nada que ver con una educación basada en el cariño o en los valores tradicionales que sustentan un hogar armonioso. No, aquello era otra cosa completamente distinta. Era una pedagogía del silencio, una escuela donde la supervivencia emocional dependía de hacer el mínimo ruido posible, donde cada palabra se sometía a un examen interno para anticipar si molestaría, si sería interpretada como un desafío o si tendría consecuencias negativas. En esa casa no había espacio para la espontaneidad. La autenticidad se escondía porque era vista como una enfermedad contagiosa. Rocío explica que una de las reglas no escritas más opresivas era lo que ella llamó el protocolo del estado de ánimo. Si Fidel estaba malhumorado, todos debían ajustar su energía y comportamiento para coincidir con ese ánimo. Si existía tensión entre él y Rocío Carrasco, nadie podía permitirse una sonrisa, porque la alegría se consideraba casi un acto de desafío. En ocasiones, Rocío se vestía con colores vivos y con una sola mirada, entendía que estaba fuera de lugar. Ni siquiera su madre decía algo, solo una mirada bastaba para que supiera que debía cambiarse y adaptarse al ambiente emocional que Fidel había impuesto esa mañana. El control llegaba hasta extremos ridículos. La música que se podía escuchar en voz alta estaba sujeta a supervisión. Rocío recuerda una época en la que deseaba poner canciones de su abuela, Rocío Jurado, algo completamente normal en cualquier familia, pero que en su hogar se convirtió en un tema delicado. Una vez, al poner un disco de su abuela mientras limpiaba, su madre le susurró sin mirarla: «Bájalo, que a él no le gusta». La forma en que lo dijo parecía cargada de miedo a que él la escuchara. Este clima de constante vigilancia y corrección hizo que Rocío empezara a sentir que su vida era una continua tarea de censura y edición, una versión filtrada de sí misma. Se percibía como una actriz secundaria en una película muy seria donde debía pasar desapercibida y no interferir con el protagonista, que era siempre Fidel. «Yo no era una hija, era un adorno, un mero elemento decorativo», decía. Su función era demostrar algo ante el exterior, pero dentro de esa casa no tenía voz, ni voto ni identidad propia. Lo más triste era que ella llegó a creer que esa dinámica era normal, que todas las familias funcionaban de manera parecida. Las conversaciones en ese hogar no servían para conectar ni compartir, sino para reafirmar el control. Fidel formulaba preguntas que no eran preguntas, sino afirmaciones disfrazadas, diseñadas para que nadie se atreviera a contradecir. Por ejemplo, solía decir con calma: «Aquí todos estamos de acuerdo en que tu padre es una persona ausente, ¿quién podía rebatirlo?». Era como estar atrapada en un juicio perpetuo donde la hacía las veces de juez, fiscal, abogado y testigo a la vez, y ella solo podía declararse culpable antes de que empezara la audiencia. Los cumpleaños eran otra trampa disfrazada de celebración. Rocío contaba que sus aniversarios caían en una especie de vacío emocional. Le daban regalos, sí, pero lo realmente importante no era el obsequio en sí, sino cómo reaccionaba ante él. Si mostraba demasiada emoción, parecía que no agradecía el regalo con la seriedad requerida. Si su actitud era neutral, la tachaban de ingrata. Era una trampa sin salida, una actuación emocional en la que cualquier respuesta se convertía en sospechosa. Y mientras tanto, la madre, lejos de ser una figura protectora, actuaba más bien como una colaboradora pasiva. Rocío no sentía odio hacia ella, sino una mezcla profunda de tristeza y desconcierto. Esperaba, como cualquier niña, que en algún momento su madre se rebelara, que la defendiera, que le dijera: «No te preocupes, estoy contigo». Pero ese instante nunca llegó. Su madre no levantaba la voz, no la protegía, apenas la corregía con la mirada para evitar que Fidel se enfadara. Ese abandono silencioso, lleno de significado, fue más doloroso que cualquier grito. Era como si hubieran apagado su alma. Estaba presente físicamente, pero emocionalmente era un holograma, una sombra que veía pero no miraba.
Incluso cuando Rocío, siendo adolescente, atravesaba crisis emocionales, lloraba o pedía hablar, la respuesta era siempre la misma: todo pasaba primero por Fidel. Ella le contaba sus problemas a su madre, y minutos después él aparecía para darle una charla o una lección. Nunca era su madre quien intervenía directamente, sino que parecía que no podía actuar sin que le dictara el guión. Ni siquiera su habitación, ese último refugio que debería haber sido suyo, escapaba al control férreo. Nunca fue realmente un espacio personal, ni pudo decorarla a su antojo, ni siquiera elegir el color de las paredes o los objetos que quería tener. Era un lugar para dormir, nada más. Todo lo demás estaba regulado. Esa falta de intimidad hacía que la sensación de soledad se intensificara. La historia que Rocío cuenta es el relato de una infancia y juventud marcadas por la negación sistemática del ser, donde el amor se utilizó como un arma y la palabra como una trampa. Es el testimonio de cómo alguien puede destruir emocionalmente a otra persona no con golpes visibles, sino con silencios, miradas, correcciones constantes y una vigilancia invisible que hace dudar hasta del propio recuerdo. Rocío no solo narra su pasado, sino que lanza un grito para que otros puedan identificar esas formas de violencia menos visibles pero igualmente devastadoras. La conclusión a la que llega es contundente: el maltrato psicológico existe, es real, y es necesario hablar del sin miedo ni vergüenza para empezar a sanar y romper esas cadenas invisibles que aprietan el corazón.